yo pensé que seguía con el Sermón del Monte, pero no, es la costumbre. Entonces no es el Sermón del Monte en esta mañana, mi amado hermano, no abra la Biblia en Mateo capítulo 5. Lo que pasa es que fueron 2 años, más de 2 años estudiando, casi 3 años estudiando el Sermón del Monte, entonces como que uno no quiere perder la costumbre. Pero vamos a orar antes de empezar con este tiempo con la palabra del Señor. Padre Santo, vamos a abrir tu palabra. Merece todo, Señor, nuestra reverencia, porque vamos a oír lo que tú hablaste, lo que tú hablas a nuestras vidas. Señor, gracias porque como iglesia podemos ir organizándonos para lo que es la vuelta presencial. Danos sabiduría, sabiduría para el liderazgo, para los hermanos que toman decisiones. Señor, por la iglesia hija también, por el pastor Adolfo, para que ellos también puedan volver, Señor, y podamos presentar los documentos ante la alcaldía y tengamos tu gracia y tu bendición. Gracias por los hermanos que han sido fieles durante estos más de 6 meses, Señor, de poder reunirnos así. Tú has sido bueno con nosotros. Te adoramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, la Iglesia Bautista de Pontevedra en estos momentos tiene una dieta sana. ¿Cuántos de ustedes tomaron un buen desayuno de acuerdo a lo que los nutricionistas dicen? Los nutricionistas dicen que debe tener ciertas calorías, que debe tener un juguito, que debe tener unas proteínas. Yo me comí 4 sándwiches al desayuno, entonces son ciertas proteínas nada más, es algo pequeñito, ¿listo? Pero nuestra iglesia a partir de este momento tendrá una dieta de enseñanza bíblica que abarca los tres elementos principales que debe una iglesia estar aprendiendo. En primer lugar, a partir de hoy veremos el libro de Éxodo. Expositivamente comenzaremos a mirar ese libro del Antiguo Testamento. Luego, en la escuela dominical estamos viendo síntesis del Nuevo Testamento. Estamos estudiando el Nuevo Testamento. A la vez que estudiamos el Antiguo, estamos estudiando el Nuevo. Y los días miércoles comenzaremos a ver, conociendo al Espíritu Santo, es un tema de doctrina, doctrinal. Entonces, aquí usted tiene una muy buena dieta en el sentido del balance perfecto para poder crecer espiritualmente. Estamos mirando el Antiguo Testamento. A partir de hoy comenzaremos el libro de Éxodo. La escuela dominical seguimos. Hoy viene el libro de Filipenses. Y los miércoles, a partir de este miércoles, veremos neumatología, que es la doctrina, las enseñanzas, todo lo que la Biblia habla acerca de la tercera persona, de la triunidad, que es el Espíritu Santo. Entonces estamos bien balanceados en ese sentido. Ahora, si yo les mostrara estas imágenes, ¿cuántos de ustedes les gustaría hacer un viaje a Egipto? ¿No ha pensado irse de vacaciones a Egipto? Darse una vuelta por ahí, por estas pirámides, ir a dar un paseo en camello, ver la Tutankamón y todos esos faraones y todo lo que tiene que ver eso y ver algunas ruinas de la ciudad de Egipto. Pero bueno, ya que no puede ir presencialmente, quizás en el milenio pueda ir a dar una vuelta, pero a través del estudio de Éxodo vamos a hacer un viaje fantástico al pasado. Usted y yo podremos, por así decirlo, tomar esa máquina del tiempo y volver miles de años atrás en este viaje al libro de Éxodo. Si yo le preguntara a usted, ¿cuántas veces ha leído el libro de Éxodo? ¿Cuánto conoce del libro de Éxodo? ¿Qué importancia tiene este libro en la escritura? Entonces, hoy veremos nada más la introducción. Trataré de introducirlo en este libro, dejarlo con ese apetito de decir, wow, lo hermoso que será este viaje al pasado en el libro de Éxodo. Muchas veces se dice que esos libros del Antiguo Testamento sí fueron del Antiguo Testamento muchos años atrás, otras culturas, otras situaciones, no tienen gran interés. A mí me gusta más el Nuevo Testamento, incluso hay, llamémosle así, una secta que no reconoce el Antiguo Testamento y dice lo único que es válido son las epístolas del apóstol Pablo. Entonces, mi amado hermano, a partir de esta mañana y mientras el Señor nos permita, todos los domingos
tendremos un estudio bíblico acerca de este libro de Éxodo. Acompáñenos a todos los hermanos que van a estar predicando acá a este viaje maravilloso de lo que es el libro de Éxodo. Vamos a dar lectura a la introducción del libro de Éxodo. Yo sé que con el hermano Daniel ya lo leyeron, pero necesito que usted se vaya familiarizando con el libro de Éxodo. Si yo le hiciera a usted en esta mañana una pregunta directamente, y sin que usted abra su Biblia, sin que usted le eche un ojito por ahí, dígame usted así. Si yo le preguntara, ¿cuántos capítulos tiene el libro de Éxodo? No mire su Biblia. ¿Cuántos capítulos tiene? A ver, con una moneda, tire una moneda, a ver cuántas me salen. Y si quiere lo repasa. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Éxodo? No mire la Biblia. Algunos ya están mirando la Biblia. No, así no se vale. De aquí yo los tengo observados. Gracias, mi Laurita. Yo de aquí los tengo observados. Algunos ya miraron. Y aún así algunos dijeron 44 capítulos. No. Entonces vamos a leer Éxodo capítulo 1. Dice así, Éxodo 1:1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví. Estoy teniendo problemas de rayado de pantalla, me parece otra vez. Bueno, vamos a salir. Me parece que estamos siendo hackeados, pero bueno, me parece, listo. Volvamos acá. Déjeme seguir leyendo acá de mi Biblia, ¿listo? Los hermanos de comunicaciones, si me pueden ayudar o alguien que sepa computación, por favor. No me extraña que pase eso, porque hemos orado mucho por esta lectura de este libro de Éxodo. Hemos orado mucho. Varios hombres de nuestra iglesia oramos para esto. ¿Me dicen que ya se puede? ¿Sí? ¿Puedo volver ya a la normalidad? Sí, me parece que sí. Bueno, gracias a Dios por eso, porque podemos volver. Deme un minutito, por favor, de paciencia mientras vuelvo a lo que es la normalidad. ¿Listo? Qué pena con ustedes, pero mientras cuando lo hagamos presencialmente, bueno, si van a hackear, que vayan directamente allá y cuadrado. Listo. Versículo 2. Estas son las familias que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, dijo este rey, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistas a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matarlo, si es hijo, hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas.
y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo el pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Ese es el contexto que usted se encuentra al inicio de lo que es el libro de Éxodo. Israel, el pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios, está en Egipto. Ahora, la importancia de este libro de Éxodo. No se olvide que le voy a dar un panorama general, lo mejor que pueda, de introducción al libro de Éxodo. No se olvide que la Biblia dice en 2 Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. La palabra útil es la idea de provechoso, es la idea de que alimenta, es la palabra útil, es la idea que nutre. Entonces aquí el apóstol Pablo dice que toda la escritura, toda. Y cuando Pablo escribió esto, mi amado hermano, no estaba el Nuevo Testamento terminado. Solo Pablo decía toda la escritura que había en ese momento. Y en ese momento el pueblo de Israel tenía la Torá, o la ley, como se llama, que son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Entonces, toda la escritura, Éxodo, es útil, es provechoso, nutre, alimenta nuestra vida espiritual. Y es útil porque Éxodo nos va a enseñar. Por supuesto que nos va a enseñar. Éxodo nos va a redarguir. Éxodo nos va a corregir y nos va a instruir en justicia y va a hacer que la Iglesia Bautista de Pontevedra, tanto hombres como mujeres, seamos creyentes útiles, maduros, perfectamente preparados para toda buena obra. El libro de Éxodo hace parte de la Escritura, de la Biblia, y es provechoso, nutre, alimenta nuestra vida espiritual. Vaya por favor a 1 Corintios 10 del 1 al 6. Vaya a 1 Corintios, mueva sus hojitas para que usted vaya teniendo esa continuidad de saber dónde están los libros de la Escritura. 1 Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 6. Mientras lo busca, Pablo dice acá a la iglesia de Corinto: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Cuál mar? El Mar Rojo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y mire, por favor, présteme atención acá. Pablo está diciendo en el versículo 6, mas estas cosas, ¿cuáles cosas? Que le sucedió al pueblo de Israel en Egipto, todas esas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. El libro de Éxodo nos va a presentar unos relatos bíblicos que nos van a servir. Ahí está apareciendo otra vez las rayitas allá abajo de la pantalla. Sigamos nomás, mis amados hermanos. Sucedieron como ejemplo para nosotros. Todo lo que veamos nosotros en el libro de Éxodo nos van a dejar grandes enseñanzas para nuestras vidas espirituales. Versículo 6, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Mi amado hermano, la escritura en el Antiguo Testamento tiene grandes lecciones, grandes enseñanzas, y fíjese que el versículo 6 dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Este libro de Éxodo, 40 capítulos, tiene historias, tiene narración que serán de ejemplo para nuestras vidas. Ahora, el nombre de Éxodo es un nombre muy interesante. Yo no sé si ustedes saben lo que significa la palabra hebrea Éxodo. Yo no sé si usted sabe qué significa la palabra griega Éxodo. Son dos palabras que tienen una enseñanza hermosísima. Vaya a Éxodo capítulo 19.
Vaya a Éxodo capítulo 19, versículo 1, por favor. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Ahí está la palabra Éxodo, significa salida. La palabra Éxodo en el hebreo significa salida, partida, ponerse en marcha. Y tiene que ver con la salida del pueblo de Israel de Egipto. Por eso lleva el nombre de Éxodo, porque por así decirlo, el tema principal del libro de Éxodo es la estadía del pueblo de Israel en Egipto en su inicio y luego la salida del pueblo de Israel de Egipto. Por eso se llama Éxodo, salida, partida, ponerse en marcha, arranquen ya. Y eso fue lo que hizo Israel cuando salió de Egipto. Ahora es interesante. Hebreos 11:22, el Nuevo Testamento nos dice, por la fe, José al morir mencionó la salida, éxodo de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Entonces la palabra éxodo, tanto en el hebreo como en el griego, tiene la idea de salida, partida, ponerse en marcha, empezar un viaje. Eso es lo que significa la palabra éxodo. Ahora en el Nuevo Testamento, qué hermoso que es la Biblia. Qué hermosa que es la Biblia. La palabra éxodo en el Nuevo Testamento tiene la siguiente connotación. Fíjese en Lucas 9:30 al 31. He aquí dos varones, dice la Biblia, que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su éxodo, de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Vamos ahora a 2 de Pedro 1, 14 y 15, por favor. Vamos a 2 de Pedro 1, 14 y 15. Dice Pedro, al terminar su carta, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi éxodo, de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. La palabra éxodo en el Nuevo Testamento tiene que ver con nuestra partida de este mundo. La palabra éxodo tiene que ver cuando el día que nosotros muramos. Nosotros iniciamos un éxodo, salimos de este mundo, comenzamos un viaje hacia la eternidad en el Señor, salimos de este mundo, tenemos esa partida de este mundo. Por eso la palabra éxodo es la idea de salir, de partir, de iniciar ese viaje. Y fíjese que simbólicamente se usa al mundo, se compara con Egipto. Y como el pueblo de Israel salió de Egipto, éxodo, esa salida física, nosotros el día que muramos tenemos esa partida, ese éxodo de este Egipto, este mundo espiritual, e iremos para estar siempre con el Señor. Cuando un hermano parte de este mundo, es un éxodo, parte, sale de este mundo y va a la gloria, a la presencia del Señor. En este tiempo de pandemia, muchos hermanos han partido, han hecho un éxodo, han salido de este mundo y han estado y estarán en la gloria con el Señor. Qué lindo el significado de la palabra éxodo del Nuevo Testamento. ¿Lo sabía usted? Éxodo, el día que usted y yo salgamos de este mundo. Ahora, esto ya lo sabe, que Éxodo hace parte de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento llamado Pentateuco. Pentateuco es la idea de 5 rollos, 5 rollos. No se olvide que en ese tiempo no había computador, no había papel como ahora, ni ninguna de esas cosas. Eran rollos donde se escribían. Y Éxodo hace parte de este grupo llamado Pentateuco que comienza con Génesis, el inicio de todas las cosas, Éxodo, salida, Levítico, la ley explicada, Números, el viaje de Israel a través del desierto, y Deuteronomio es llamado la segunda ley.
¿Por qué Deuteronomio es llamado la segunda ley? Porque todo el pueblo que salió de Egipto murió en el desierto por causa de su incredulidad y su desobediencia. Es por eso que Moisés debe dar nuevamente la segunda ley al pueblo de Israel, a ese pueblo nuevo que no había salido de lo que era Egipto. Ahora, el libro de Éxodo está dentro de lo que se llama el género narrativo. No se olvide que cada libro de la Biblia tiene un género literario distinto. Y usted en la Biblia encuentra género narrativo, poético, sapiensal, de la ley, de sabiduría. Y cada género, cada libro tiene su género. Y cada género tiene su particularidad para ser interpretado en la escritura. Y cuando hablamos del género narrativo, bíblicamente es contar una historia con un propósito específico. Es narrar una historia. En este caso, el narrador es Moisés, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Él va a contar cada historia, cada evento, cada suceso con un propósito. No fue que Moisés dijo, bueno, anoto esto y listo, lo que salga. No, el género narrativo cuenta una historia, narra una historia, un relato bíblico con un propósito específico. ¿Y cómo será la forma en que interpretaremos el libro de Éxodo? Literalmente. La Biblia se interpreta literalmente a menos que la Biblia o el pasaje bíblico me diga que tengo que mirarlo de otra forma. Y muchas veces personas se preguntan, bueno, ¿y qué es literal? Que usted le da el sentido a la palabra que la Biblia le quiso dar. Como veremos, si la Biblia dice que hubo una plaga de granizo, bueno, es que así sucedió, así hubo. Entonces eso es literal y eso es fundamental. El autor del libro de Éxodo, ya lo hemos dicho, Moisés. Este hombre que jugó un papel fundamental en esta etapa en la historia de Israel. Éxodo 24:4 dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Luego Deuteronomio 31:9, y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová y todos los ancianos de Israel. Constantemente, tanto Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio nos van diciendo que Moisés escribía. Ahora, si vamos al Nuevo Testamento, Jesús también avala lo que está diciendo el Antiguo Testamento. Marcos 12:26, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló a Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Aquí es llamado el libro de Moisés. Y finalmente, Jesucristo dice a las personas en Juan 5, 46, 47, porque si creyesen a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces, tanto el Antiguo Testamento, los mismos libros, el mismo libro de Éxodo, como el Nuevo Testamento, y en palabras de Jesucristo mismo, él dice, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Porque si no creéis a sus escritos, entonces queda claramente confirmado que bajo la inspiración de Espíritu Santo es Moisés, el narrador, aquel que escribe y narra cada uno de los eventos que veremos en estos 40 capítulos. Cada historia, cada relato bíblico del libro de Éxodo, mi amado hermano, tiene un propósito. Fue dejado ahí con un propósito. Y como decía Pablo en 1 Corintios, fueron ejemplos dejados ahí para nuestra enseñanza. Pero eso pasó hace miles de años de atrás. El pecado sigue siendo el mismo, la terquedad sigue siendo lo mismo, las tentaciones siguen siendo lo mismo, la incredulidad sigue siendo lo mismo. Nada ha cambiado, mi amado hermano. Quizás se le cambió el nombre, pero el pecado sigue siendo el mismo. Nuestra terquedad, nuestro orgullo, nuestra desobediencia
siguen siendo exactamente los mismos. El personaje principal, por supuesto, estamos hablando humanamente, porque divinamente es Dios, Dios obrando grandes maravillas y milagros, pero el personaje principal, estamos hablando de Moisés. Hechos capítulo 7, versículos 22 al 23, nos va a dar ciertos datos acerca de Moisés. Moisés vivió 120 años, lo dice la Biblia. Y la Biblia claramente lo divide en 3 etapas de 40 años. Fíjese Hechos 7:22, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino el corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Los primeros 40 años en la vida de Moisés fueron vividos en el palacio de Egipto, en el palacio del rey. Ahí vivió como un príncipe. Y dice la Biblia que fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y obras. Sus primeros 40 años fueron 40 años de instrucción, alguien lo llamó así, de instrucción egipcia, en toda la sabiduría de los egipcios. Y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Pero luego, Hechos 7, 29 y 30 nos dice lo siguiente. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, en el desierto, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte de Sinaí en llama de fuego en la zarza. Los primeros 40 años Moisés lo vive en el palacio, como rey, como un príncipe. Pero sus segundos 40 años, él le toca vivir en el desierto, en la soledad absoluta. Ahí vivió esos 40 años y es ahí donde se dice, de acuerdo a los estudiosos bíblicos, que Dios trató con él en el desierto, en la soledad, en la absoluta soledad. Moisés vivía en una tienda que era de su suegro, más encima, y cuidaba las ovejas de su suegro. Solo tenía su esposa Séfora y sus 2 hijos. Y la Biblia me dice que esos 40 años él estuvo ahí, donde Dios fue puliendo su carácter, donde Dios fue trabajando en su vida para el futuro que Dios tenía para él. Mis amados hermanos, todos en algún momento pasaremos por un desierto. Todos tendremos desiertos en nuestras vidas, pero es ahí donde Dios trata con nosotros. En esa soledad, en ese silencio del desierto, en donde no había más que esas ovejas que andaban por ahí. Yo me imagino cuántas veces Moisés habrá hablado con las ovejas y nunca le contestaron. Ese era el problema. Hasta que pasaron 40 años. ¿Cuántos años lleva usted pasando momentos difíciles? ¿Cuántos años lleva usted hablando con las ovejas quizás en el desierto? ¿Cuántos años lleva usted pasando momentos de dificultad? 1, 2, 3, 5. La Biblia dice que Moisés estuvo 40 años ahí. Ánimo, le quedan 30, le quedan 40, quizás le quedan 25. Ánimo. Pero Dios hizo grandes cosas en la vida de este hombre. Sus primeros 40 años, así, en Faraón, en el palacio. Pero los segundos 40 años en el desierto, para finalmente sus últimos 40 años donde fue líder del pueblo de Israel y fue cuando Dios lo llamó. Éxodo 7:7 era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Deuteronomio 34 era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Quiero hacerle una pregunta. Bueno, yo sé que los tiempos han cambiado. ¿A qué edad llamó Dios al servicio a Moisés? A los 80. A los 80.
No, pastor, yo ya tengo 45, yo ya tengo 50, yo soy viejito, yo ya estoy cansado, yo ya no puedo servir al Señor. No, no, no. ¿A qué edad llamó Dios a Moisés? A los 80. En Chile hay un dicho, ¿no? Viejo el hilo negro. Si usted se considera viejo ya para servir al Señor, cansado, bueno, Moisés fue llamado a los 80. 40 en palacio, 40 en el desierto y 40 en el liderazgo del pueblo de Israel. Hágame esa. El libro de Éxodo, usted verá un hombre de 80 años sirviendo al Señor. No se olvide que esos 40 años que pasó Moisés tuvo que huir por haber matado a un egipcio. No se olvide de eso. Y Dios lo restauró en el desierto. Muchos hermanos caen en pecado y necesitan ser restaurados. Dios restauró a Moisés ahí en el desierto. No se olvide que Moisés asesinó a un egipcio. No se olvide de eso. Y Dios lo convirtió en el gran líder del pueblo de Israel. Mi amado hermano, Dios siempre tiene oportunidades de restaurar, de salir adelante. Pero hay requisitos para ser restaurado y es la obediencia y es un cambio de vida y Dios es un Dios de nuevas oportunidades. ¿Ha caído usted en pecado? ¿Necesita ser restaurado? Dios siempre tiene oportunidades para usted y para mí en este caso. Entonces, Judas nos hace la siguiente mención. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¡Wow! El libro de Judas nos dice que el arcángel Miguel con el diablo se disputaban el cuerpo de Moisés. Se lo dejo de tarea para que usted investigue más o le pregunte a alguno de los diáconos que están ahí qué significa este versículo, cuál es la idea, ¿ya? Y muchos piensan que el cuerpo de Moisés iba a ser usado para idolatría por el pueblo. No se olvide que Israel en ese tiempo, bueno, y hoy nosotros idólatras. Entonces, Judas nos va diciendo este pequeño detalle. Me encantó esta frase, no es mía, abajo dice frases cristianas en cuanto a la vida de Moisés. Moisés pasó 40 años pensando que era alguien. ¿En dónde? En el palacio. 40 años aprendiendo que no era nadie en el desierto. Y 40 años descubriendo que Dios puede hacer lo que Dios puede hacer con nadie. Me encantó esta frase. Moisés pasó 40 años pensando que era alguien. Usted quizás está pensando que es alguien por los títulos, que están bien, que es extraordinario, pero Dios lo tuvo que llevar al desierto para decirle, eres nadie. Sin mí eres nadie. Y 40 años Moisés descubrió en el liderazgo que Dios puede hacer grandes maravillas con un don nadie. Es por eso cuando uno escucha hoy apóstoles, profetas, grandes líderes, grandes con guardaespaldas, grandes títulos, y uno aprende que Moisés era un don nadie delante de los ojos de Dios. Y todos aquellos que queremos servir al Señor, por la gracia de Dios somos lo que somos y somos don nadie. Sin el Señor seríamos nadie, ni siquiera existiríamos. Moisés aprendió esas lecciones en el desierto de su vida. Ahora, ¿cómo llegó Israel a Egipto? Usted sabe cómo llegó Israel a Egipto, pero necesito repasárselo para que entienda. Génesis 37, 36, y los madianitas lo vendieron a Egipto, a José, a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Pregunta, ¿quién vendió a José a los madianitas, quienes lo vendieron a Potifar en Egipto? Sus hermanos. Sus hermanos. En la Biblia habla mucho de los hermanos y lamentable a veces nuevamente no habla muy bien. Pregúntele a Caín y Abel. Pregúntele a los hermanos de José, pregúntele a los hermanos de Jesús,
Pregúntale a varios hermanos en la escritura cómo se comportaron. Así que bueno, ame mucho a sus hermanos, pero la Biblia nos dice esos detalles. Génesis 39 nos dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón de egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. José llegó allá porque Dios lo había decidido así. Génesis 42, y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo a Egipto. Y usted conoce el relato bíblico en donde los hermanos no lo conocen, después José se muestra a ellos y él los perdona. Y Génesis 46 dice, salió Israel con todo lo que tenía, Israel es Jacob, y vino a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver y la mano de José cerrarán tus ojos. Esa fue la manera en que Israel llegó a Egipto. José murió a la edad de 110 años y fue puesto, dice la Biblia, en un ataúd en Egipto. Y Éxodo 1, como ya leímos, dice que se levantó un nuevo rey que no conocía a José y ahí comenzaron los problemas para el pueblo de Israel. Esa fue la forma en que Israel llega a Egipto y usted verá cómo Dios, con milagros portentosos, saca a Israel de Egipto. Pero hay una frase que siempre me llama la atención. Dios sacó a Israel de Egipto, pero no sacó a Egipto de Israel. No sé si me entiende la frase. Dios sacó a Israel de Egipto, pero se dice lo que no pudo fue sacar a Egipto de Israel. Es como nosotros. Como nosotros. Dios nos saca del mundo a través de la salvación en Cristo. Dios nos saca del modo de vivir, de los vicios, de la forma de vivir de este mundo. Dios nos quiere sacar de eso, pero muchas veces el mundo sigue habitando en nuestras vidas y eso se ve en nuestras conductas. Vamos a ver rápidamente algunos eventos importantes narrados en el libro de Éxodo. Qué impresionantes son. El llamado de Moisés. Uy, qué llamado es este. Si usted lee Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 6, voy a leer solo unos versículos por cosa de tiempo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, ni ovejas tenía Moisés, ¿ya? Vivía del suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré ahora y veré esta grande visión, porque la causa de la zarza no se quema. ¿Por qué causa? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. ¿Se acuerda otro personaje de la Biblia que Dios Jesucristo se lo encontró camino a Damasco? Ya se lo dije quién fue. Y él dijo, aquí estoy, heme aquí. ¿Qué quieres que yo haga? Veremos en el libro de Éxodo el llamado de Moisés. Todo hombre o mujer que va a servir al Señor necesita tener un llamado de parte de Dios. ¿Será que Dios ya no llama a nadie al servicio? ¿Será que Dios ya dejó de llamar a personas? Dios sigue llamando personas para que les sirvan. Y como lo hizo con Moisés, no es que usted mañana se levanta, va al jardín y ve que la zarza está ardiendo. No, pero Dios sigue llamando, Dios sigue tocando el corazón de personas. Veremos el llamado de Moisés, ese día que cambió la vida de Moisés. Y Dios le dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió, Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel?
tremenda misión que Dios le dio a Moisés. Anda, enfréntate a Faraón, yo estaré contigo y vas a sacar mi pueblo de ahí. Y Moisés responde como es natural, bueno, ¿quién soy yo? Imagínense, un hombre de 40 años, de 80 años ahí en el desierto. Dios siempre llama a personas que el mundo no califica. Dios siempre llama a personas que a los ojos de los demás no sirven. No, si en el servicio al Señor, si bien son importantes los estudios, si son muy importantes, pero Dios mira el corazón y Dios elige a personas increíbles, increíbles para llevar a cabo su obra, para que la gloria no se la lleve la persona, sino que la gloria se la lleve Dios. Usted está pensando, pero es que yo soy tan inútil. Nadie es inútil en la obra de Dios. Ahora, permítame decirle la siguiente frase que me fue enseñada en el Instituto Bíblico donde yo estudié. Dios no te permite servir no por incapacidad, sino que por infidelidad. Dios no te permite servir no es porque seas incapaz, todos somos incapaces, sino por infidelidad. Dios lo único que busca es un corazón sincero y santo para poder servirle. Veremos el llamado de Moisés. Veremos cuando Dios llamó a este hombre de 80 años. Veremos las plagas de Egipto. ¡Wow! Veremos el poder de Dios en esas plagas, cómo Dios destruyó a cada uno de los ídolos, porque cada una de las plagas fue específicamente puesta por Dios para ir echando abajo todos los dioses de Egipto. Así ha dicho Jehová, Éxodo 7, 17 y 18. En esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tenga en mi mano en el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán y heredará el río y los egipcios tendrán asco de beber agua del río. Usted verá una a una las plagas y verá el poder de Dios, cómo se manifestó. Todas estas plagas sucedieron literalmente. Y muchas de estas plagas se parecen o son iguales a las que van a suceder en la época de la tribulación. En esos 7 años donde Dios enviará juicio. Por eso son plagas literales y por eso son juicios que sucederán en la tribulación literales. Veremos las plagas y veremos el poder de Dios, veremos la terquedad de Faraón y veremos cómo Dios sacó a su pueblo a través de estas plagas. Cierre su Biblia. Hágale. Necesito que me diga el orden y cada una de las plagas. A ver, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos? A ver, ¿cómo andamos? El que me las diga en el orden exacto y todas de memoria se gana un premio. Como los corché, no, si yo me sé mucho de la Biblia, yo sé todo, no, si yo tengo todo fríamente calculado. A ver, dígame. Los corché, los corché. Bueno, ¿ya? ¿Las tiene ahí? ¿Ya las supo? Algunos no hicieron ni el amague de moverse, o sea, ni siquiera de pensar. Bueno, usted ya vio la primera, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien el orden ahí que usted tiene? No mire la Biblia, no vale. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Va bien? ¿Va bien? Uy, sí, 4 de 4, me dice un hermano. Muy bien, pero eran 10. Ahí están las plagas. Felicitaciones a aquellos que las sabían. Después por chat me dicen, pastor, yo las tenía todas bien y recibirá un premio a vuelta de correo para el año 2824. ¿Listo? Pero ahí están
Yo espero que usted las haya sabido. Le quiero dar un pequeño datito. Cada una de estas plagas mató un ídolo de Egipto, un dios de Egipto. Y eso veremos en este estudio del libro de Éxodo. Veremos la primera Pascua. O si usted quiere llamarle así, veremos la primera cena del Señor. Veremos la primera cena del Señor. Mi amado hermano, si Dios nos da la oportunidad de poder reunirnos el 18 de octubre, ese servicio haremos cena del Señor, porque ya llevamos mucho tiempo sin hacerla. Yo no sé si usted lo que sentirá en su corazón ese día, ese momento en que pueda volver a tomar los símbolos en su mano y junto a sus hermanos que están ahí, aunque sea 2 metros, podremos recordar lo que Cristo hizo en la cruz. Qué emocionante va a ser ese momento. Dios nos dé en su gracia y misericordia la oportunidad de celebrar nuevamente nuestra cena del Señor. Éxodo 12, 3 al 5, por tiempo no le voy a dar lectura, pero la primera Pascua fue cuando el pueblo de Israel sacrificó un cordero. Y esa noche el ángel de Jehová, el ángel de la muerte, pasó por cada casa, y toda casa que no tenía en sus dinteles la marca de la sangre del cordero que fue ofrecido, el primogénito de esa casa moría. Dice Éxodo 12, 6 al 8, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y los panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. 1 Corintios 5:7 nos dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahí tiene la confirmación bíblica de que esa Pascua representaba o tenía una figura de la persona de Cristo, aquel cordero que fue derramado en aquella cruz, Jesucristo, por nuestros pecados, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Éxodo, veremos la salida, ese día memorable en el pueblo de Israel. En el calendario judío está este día memorable en donde sale Israel de Egipto. ¡Qué día tan emocionante! Años y años y años de esclavitud hasta que Dios los saca de Egipto. Éxodo 12, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Imagínense, 600,000 hombres de a pie. Ahora yo le hago una preguntita. ¿Se acuerda usted cuántos años tenía Moisés cuando asumió el liderazgo de este pueblo? 80. ¿Cuántos miembros tenía ahí en Israel? La Biblia dice que salieron solo salieron 600,000 hombres. Imagínense, liderar 600,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. La salida de Israel de Egipto, qué día tan memorable. También veremos los 10 mandamientos, la ley. Ahora, quisiera hacerle una pregunta y aprenderemos eso. ¿Esta ley sigue vigente para nosotros? ¿Tenemos que obedecer nosotros esta ley? ¿Son mandamientos que debemos obedecer? Bueno, lo veremos en el estudio del libro de Éxodo. Éxodo 20, y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de ti. Y comienzan los mandamientos de Dios para el pueblo de Israel. Terminamos. La introducción del libro de Éxodo. Eso es un apetito, un abreboca. En Chile se dice canapé, o sea, le da hambrecita esto de estudiar y de leer lo que es el libro de Éxodo. ¿Por qué estudiar el libro de Éxodo? Y le digo nuevamente, mi amado hermano, esto no fue de un día para otro, no fue que a mí se me ocurrió ayer. Venimos orando por este tema, si yo no me equivoco, los hombres que han orado conmigo más de 2 meses que venimos orando por esto.
Y usted verá varios hombres de nuestra iglesia predicar el libro de Éxodo. Y veremos cómo cada enseñanza, cada narración tiene enseñanzas para nuestra vida. En primer lugar, ¿por qué estudiamos el libro? Porque es parte de la palabra de Dios, está ahí. Ah, que a mí no me gusta. Bueno, otra cosa es que a usted no le guste. Pero Éxodo es un libro maravilloso en donde usted hará un viaje al pasado y verá al Dios Todopoderoso obrar en el pueblo de Israel. Porque tiene grandes enseñanzas para nuestra vida espiritual. Uf, qué enseñanzas que vamos a ver en el libro de Éxodo, mi hermano. Qué enseñanzas tan espectaculares. Tercero, porque las cosas que a ellos les sucedieron nos sirven a nosotros como ejemplo. Hermano, Pablo dice en 1 Corintios 10 que esas cosas nos sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Y finalmente, porque veremos el poder de Dios en acción haciendo grandes maravillas. Su Dios, mi Dios, es el mismo Dios todopoderoso que hace grandes maravillas. Ese Dios es su Dios y su Dios no ha cambiado. No es que su Dios y mi Dios ha perdido el poder. No es que Dios nos ha olvidado. No, nuestro Dios está con nosotros y Él hace grandes maravillas. El problema es que si usted y yo vemos las grandes maravillas que Dios hace. Permítame recordarle una sola maravilla que Dios ha hecho en esta mañana aquí en su vida. Usted está vivo en esta mañana porque Dios lo ha decidido. Usted respira. Usted tiene salud. Usted tiene un techo. Usted más ratito almorzará. Todo lo ha hecho el Dios Todopoderoso y el Dios de las grandes maravillas. Dios sigue haciendo maravillas. El problema es que nosotros no las vemos o no las queremos ver. No se olvide, Éxodo, salida, hora de partir. Y quizás, yo no sé cuándo Dios nos va a llevar de este mundo hacia la patria celestial, pero será una salida, Éxodo. Es el momento de mirar el Antiguo Testamento en nuestra iglesia. Padre Santo, gracias por este tiempo. Gracias porque tú dejaste el libro de Éxodo en medio de nosotros. Y gracias porque, Señor, lo estudiaremos conforme tu palabra nos enseña. Señor, en ese libro hay tantas enseñanzas, tantas lecciones que nos sirven de ejemplo para que nosotros aprendamos. Pero sobre todo, nos permitirá asombrarnos, maravillarnos del poder del Dios Todopoderoso que sacó a su pueblo de Egipto con grandes maravillas. Ese Dios es el mismo que usted tiene, mi amado hermano, hermana. Es el Dios Todopoderoso y que hace maravillas. Vea usted a Dios, su Dios, haciendo grandes maravillas, pero véalo hoy también en su vida. Padre Santo, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermano Daniel, gracias.